Ok. Sí, hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a presentar el trabajo grupal para el caso los dos casos que les presenté. También los que eran casos bíblicos esta vez, pero vamos a analizarlo desde una perspectiva de consejería. Y también, bueno, y viéndolos también considerando el uso correcto de ley y evangelio. Eh, y también les quiero dar una vista previa de la lectura que van a ver para el miércoles. Entonces, vamos a ver cómo va el tiempo después de cuánto tiempo nos queda después de repasar los dos casos. Bien, comencemos con una oración. No sé si hoy el hermano Rolando nos haría el favor de abrir nuestra clase con oración. Hermano Rolando, por favor. Claro que con gusto. Gracias, hermano. Padre Celestial, te agradecemos por tus bondades y misericordias. Te pedimos que tu palabra sea guardada en nuestro corazón y que nos concedas, si es tu voluntad, que podamos concentrarnos y sacar provecho de esta clase de hoy. Todas estas cosas te lo pedimos por los méritos de tu amado Hijo. Amén. Amén. Y muchas gracias, Rolando. Amén. Ok, mis queridos hermanos, pues ya estamos listos. Si traigo bien en la cabeza eh, el grupo Evangelio fue primero la vez pasada y el grupo Gospel segundo. Vamos a cambiarlo hoy, vamos a voltearlo. Vamos a darle primero la palabra al grupo Gospel, que consiste en Alejandro, Eduardo, que no está aquí con nosotros presente, Zoilo, Lester, que tampoco no está aquí en vivo con nosotros, pero tal vez va a seguir la grabación. Le mandamos saludos, Lester y Eduardo. Y Lisbeth. Lisbeth, Zoilo y Alejandro, grupo Gospel. Sí, pues Lisbeth, Zoilo, Alejandro. ¿Qué les parece si comparto primero aquí en mi pantalla lo que les encargué de trabajo y nos pueden ir guiando con el trabajo que hicieron ustedes? Bien, no sé, Lisbeth o Zoilo o Sergio Alejandro, cómo desean ustedes como grupo comenzar. Ah, Sí, de hecho, Sí, ayer justamente en el trabajo nos pusimos de acuerdo y parte nuestra hermana Lisbeth. ok, muy sí, bien. Me parece excelente, Lisbeth. Entonces va a servir de vocera para el grupo. Lisbeth, ¿desea que comparta aquí la sí, hoja o sí, ustedes por quieren? favor. Ok. Así lo que tengo aquí está bien. O, Ah, o creo más que arriba. Lester envió un documento. Ah, pongo el trabajo. Ay, perdón. Claro que Sí, sí. por favor, porque ese es el que, el que nos envía usted. Claro que sí puedo. No me envió esta vez. O sí me envió. Yo creo que Ah, ok, entonces creo, creo que puedo ir. Tengo aquí, entonces creo que no enviamos esta vez, sí, pero no pasa puedo nada. ir explicando. Sí, de hecho, o sea, perdón, Lester habló conmigo y dijo que el trabajo lo había enviado. Y Mm, yo tengo el trabajo que me envió, que envió al correo, lo puedo hacer llegar al WhatsApp, a su WhatsApp o al correo para que lo pueda mostrar. sí, claro que sí. O si alguien está
Se puede compartir desde los equipos de ustedes. Bueno, es más fácil si uno anda en compu. Desde el celular se puede, pero está un poco más complicado. Con gusto Ahí lo lo envié. comparto. Em, sí, ¿qué sería? ¿A mi correo o a mi WhatsApp? Ah, ya me llegó. Excelente. Sí, a lo mejor lo hizo, todo, nada más que no me lo pasó, creo. Excelente. Ya lo voy abriendo y enseguida lo comparto. Ok, creo que ahora sí ya. Sería este, ¿verdad? Ah, ahí está. ¿Sí es este, Sergio Alejandro? Sí, Ok, exacto. excelente. Lisbeth, le damos la palabra. Ok, bueno, buenas noches con los demás hermanos también que no pude saludar hace un momento, pero justamente, bueno, voy a explicar una parte porque voy a dar apertura también a los demás hermanos que hicimos conjuntamente el trabajo. Entonces, en esta ocasión nos pidió, bueno, analizar como dos casos que están en la Biblia y el primer caso se enfoca ah, en la lectura de, un minuto, ¿podría ayudarme subiendo arriba, por favor? No sé si hay más. Oh, no veo. Así aparece en mi compu, pero a lo mejor. mm, Sí, déjeme abrir el original un momentito. Ok, entonces hay, hay dos casos, ¿no? Y el primer caso nos habla acerca de Lucas 10, 25 al 37. Entonces, vamos a hacer por el método que estamos actualmente estudiando. Y la historia de Lucas 10 se trata de la historia del buen samaritano. Entonces, luego de haber leído, identificamos los tres aspectos que son del IVA y nos dice en el primer caso vemos que, un minuto, no puedo ver su archivo compartido. Podría, un minuto. A ver, Lisbeth, ahora. Ay, en mi Ah, pantalla estoy los demás pueden ver mi pantalla. Estoy compartiendo. Es un Sí, documento. Tiene una Sí, foto de la pero bueno, parábola y ahí sí. Sí, abajo viene el perdón, texto. está legible, dice identificar la parábola es narrada por el propio Jesús. Sí, básicamente es eso, está legible. Ok. Hermana Lisbeth, si quiere puedo leer, sí, empezar. ok. Sí, sí, por favor, porque no sé qué pasa, estoy desde mi teléfono y no puedo visibilizar el documento. ¿Podría ayudarme, Sergio, por Sí, favor? ningún problema. Sí, tranquila, Bueno, hermana. Ok. acá nosotros en esta, la parábola de Lucas, en su capítulo 10, pudimos identificar que el propio Jesús era el quien estaba narrando la historia, haciéndole ver cuál importante es la misericordia y el tener compasión hacia las demás personas, en este caso hacia su prójimo, y no hacer distinción de si es rico o es pobre, o es negro o es blanco. Aquí lo que Jesús está haciendo ver de que el Evangelio es para todos igual, que no hay una distinción a quien se le hace llegar. Y de hecho, el mismo Jesús cuando empieza a narrar la historia del buen samaritano, dijo que vio un hombre que pasó a su lado y el camino iba camino hacia Jericó y lo asaltaron y lo apedraron. Y sin embargo, todos hacían vista gorda de lo que le había pasado. Y sin embargo, si lo llevamos a nuestro contexto del tiempo de hoy día,
Lo mismo sucede con la gente con situación de calle. Muchas veces los ignoramos, hacemos vista gorda de por qué está acá y ni siquiera nos acercamos a preguntar si necesita algo, si tiene frío o tiene hambre. Y acá esta parábola está haciendo exactamente lo mismo, de acudir al hermano, al prójimo, y de ver y estar al pendiente de las necesidades, incluso espirituales y también incluso las necesidades físicas, porque no sabemos lo que puede estar pasando nuestro hermano, nuestro amigo o nuestra familia, porque en el mundo en el que estamos viviendo, lo que quiso decir esta parábola, es un mundo individualista, y el Evangelio no es para nosotros, para yo, ni para mí, ni para mí, sino que es para todos. Y el compartir es para todos, no para mí. Porque acá lo que estaba mencionando a Jesús, que el que mucho sabe, el que mucho sabe, poco es. Entonces, mejor ser menos y tu Padre Celestial te lo va a agradecer en público. Ok, gracias Sergio Alejandro, gracias hermano. Ok, em, entonces vamos a ver, entonces si a ver si capté bien, si identificaron ustedes como uno de los problemas es que a veces consideramos que el amor no es para todos. O sea, es solamente cuando me conviene. Así, a veces los seres humanos somos así, ¿verdad? Voy a amar a los que quiero amar, ¿no? Exacto, Pero no a todos. exacto, lo mismo que Jesús cuando les dijo a los fariseos, con su boca me hablan, pero su corazón está lejos de mí. Ok. Y hoy en día en muchas religiones sucede exactamente lo mismo. Viven en un mundo individualista. Para ellos solamente el evangelio, para ellos solamente las cosas buenas, pero para el resto no. Y eso es lo que replica mucho en la parábola del buen samaritano, que uno tiene que vivir en conformidad a la ley que nuestro Señor nos está dando, en compartir, en ser bondadosos, en ser pacientes, en mostrar misericordia y enseñarle al hombre al cual uno le está enseñando el camino a la santidad, pero no a la santidad espiritual que nuestro Señor quiere. Sí, porque no pasemos por alto el detalle de a quién está hablando Jesús, ¿verdad? Esta parábola. ¿Con quién estaba hablando? Con el que supuestamente sabía de ley. Sí, y no solamente supuestamente, eh, si sabía de ley, es el que, bueno, quería poner a prueba a Jesús, ¿verdad? Así Exactamente, el intérprete. se creía hasta más listo que Jesús. Uno que quería justificarse a sí mismo, dice en Lucas 10:29. ¿Ok? O sea, bueno, vemos la mano de Benjamín. Adelante. Gracias, hermano. Bueno, lo siguiente, independiente de la intervención de mis hermanos del otro grupo, excelente, muy bien explicado. A mí me parece, por ejemplo, muy importante lo que el intérprete de la ley insinúa. Y es muy típico hoy en día que nos suceda esto a nosotros, porque este personaje se le evidencia la esencia de Dios en su corazón, si nos fijamos en el versículo 25 que nos dice, de Lucas 10:25. Y hay aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
no en esas palabras literales se lo preguntan a uno, ¿no? Pero el ataque es constante del demonio. Y si observamos Gálatas, un segundito, yo fijo mi apunte. Gálatas 5:14, vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu Dios, amarás a tu perdón, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una respuesta que nos da Cristo en su palabra. Ok. Y muy bien, gracias. No, bien, Benjamín. Perdón, gracias por... disculpe si lo interrumpí. Creo que... Bueno, se puede decir mucho de la parábola, de toda la situación, pero mi pregunta principal sería, bueno, y esto lo puedo, todavía no hemos escuchado de Zoilo. Tal vez primero le damos la palabra a Zoilo, veo su mano rolando también, pero es solo que primero quiero darle la oportunidad a Zoilo, bueno, grupo Gospel puede terminar su aporte y si no me equivoco, también ya entró con nosotros nuestro hermano Eduardo. Bienvenido, hermano. Buenas noches. Gracias. Bendiciones, Bien, buenas hermano. noches, mi hermano Pastor Joel, y bendiciones para todos mis hermanos y hermanas que nos encontramos. Vamos a aplicar la parábola de que Jesús nos enseña a tratar a todas las personas de la misma manera, de no hacer distinciones, que Jesús murió por todos nosotros. Lo vemos en Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Entonces Jesús ya se refería que Padre que quería que los perdone porque no saben lo que hacen. Entonces también vemos otro versículo en Marcos 11, de 24-25. Ya, entonces dice, por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si nosotros estamos con alguna riña, tenemos algún problema, entonces nosotros tenemos que pedir perdón. Entonces, para que nuestro Padre que está en los cielos, que nos pueda perdonar. Y entonces, por eso, dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo han recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan con otro, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus pecados. Nuestro Señor enfatiza con esta parábola no hacer distinciones, sino estar al pendiente por las necesidades de nuestro prójimo. También lo vemos en Juan 17:3. Entonces, lo vemos en Juan 17:3, nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Y entonces se hacía conocer a nuestro Señor que Él fue enviado. Entonces también lo podemos ver en Santiago 2:9. Santiago 2:9 nos dice,
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, si nosotros vamos a hacer excepción de personas o discriminar entre una u otra, entonces cometemos pecado y somos culpables ante la ley de Dios. Eso nuestro Padre no nos perdona porque muchas las veces nosotros nos queremos esconder nuestro pecado, entonces no confesarlo, entonces ahí estamos cometiendo un error, porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado para que sea perdonado todo. Al no hacerlo, entonces ahí estaríamos cayendo el error, el pecado. Entonces, esto sería que hemos estudiado del, ¿cómo se llama? Aplicado del gran samaritano, lo que pasó, ya como habló mi hermano Sergio también, ya sería el resumen de la aplicación. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias, Zoilo. Gracias por explicarnos la última parte del trabajo de ustedes. Grupo Gospel. Muy bien. Eduardo, no sé si usted quería agregar algo. Ya los demás del Grupo Gospel han aportado, creo. Bendiciones. Gracias, pastor. Claro que sí. No hay mucho que agregar. Todo está prácticamente dicho. Lo importante es que vemos en ese, en el final que prácticamente de investigar, validar y aplicar que la ley es algo muy importante de no hacer acepción de personas, cumplir, amar al prójimo como nosotros mismos. Lo que ha hecho el buen samaritano ha sido simplemente una demostración de lo que Cristo hace por nosotros, no hacer excepción de nuestras culturas, nuestro color de piel, nuestro pecado, nuestra forma de ser. Entonces yo creo que se encierra básicamente la aplicabilidad final de la ley, básicamente en lo que es esa parábola del buen samaritano, pastor querido. Ok, gracias, Eduardo. Creo que ya estamos cerca de ¿cómo les digo? Mi interés principal, como este es un curso de ley evangelio y sobre todo con un toque con aplicación para el área de consejería, mi pregunta es, ¿esta lectura es principalmente ley o evangelio? A lo que me refiero es, analizando el caso, es un caso en que Jesús, en este caso sería el consejero, le vamos a llamar el consejero. Jesús ve que este caso necesita de ley o de evangelio o cómo. O sea, la parábola en sí es ley o evangelio. Para ley, yo veo como ley. Ley, ley. Es ley, porque de hecho el mismo versículo de Juan 4, 7 a 9 muestra el ejemplo de la samaritana. Y ahí el mismo Jesús está diciendo nuevamente que tienes que amar a tu prójimo, tienes que no vivir para Cristo y dar el evangelio para todos, no hacer excepción. Si tú sabes algo, no te lo guardes, sino que compártelo. Ok, ahora, y disculpen, yo creo que mis instrucciones no eran no eran muy claras para este asunto, para esta tarea. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vio la necesidad de dar un mensaje de ley? Estoy de acuerdo que la parábola del buen samaritano es principalmente ley. Como dice Eduardo, hasta en la ley podemos ver a Cristo y en Cristo vemos su cumplimiento de la ley, lo cual es evangelio para nosotros, pero la ley en sí primero es ley. Entonces, ¿por qué Jesús
de necesidad de predicar o más bien de enseñar aquí una parábola de pura ley, que es mayormente Pa- ley. ¿Me permite, pastor? Grupo, sí, Eduardo y después Sergio y Benjamín. Rolando veo su mano, pero creo que quiero primero darle la oportunidad a Gospel para guiar nuestro. Pero sí le voy a dar oportunidad, hermano, si me aguarda un minuto. Ok, Eduardo y después Sergio y Benjamín. Eduardo. Toda la ley sabemos que aplasta, que constringe. Entonces, al pecador acostumbrado a hacer acepción de personas, a creer que algunos merecen eh, eh, una respuesta de Dios, otros merecen la salvación, o sea, la propia acepción, la propia división. Entonces, creo que la ley siempre viene a sacudirnos para buscar el arrepentimiento mediante el Espíritu Santo. Esa Sí, sería mi opinión. la ley aplasta. ¿Y por qué Jesús quiere aplastar? ¿Qué es lo que quiere aplastar en este texto? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Porque tiene la razón, hermano. Pero ¿por qué Jesús quiere aplastar aquí? Hay pecado, ¿no? Hay pecado de acepción de personas. Demuestra de que nosotros, Él murió por todos y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario es por todos. ¿Y quién somos nosotros de tener el derecho de hacer divisiones o restringir la sana doctrina? La sana doctrina es para todos, el amor de Cristo es para todos. Entonces no hay samaritano, no hay judío, no hay negro, no hay brasilero o inglés o americano. Cristo es para todos y yo creo que la sacudida, perdóname la palabra, el aplastar es ese pecado que tenemos de muchas veces no cumplir a cabalidad como Dios quiere que sea universal su palabra, universal su amor. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Benjamín. Adelante. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué ley? Todavía quiero escuchar un poco más de su grupo acerca de por qué por qué Jesús, porque acuerdan, estamos viendo cuándo aplicar ley, cuándo aplicar evangelio, porque Jesús da Aplica un ley. mensaje de pura ley. Yo quiero apoyarme, como debo hacerlo siempre, en la palabra de Dios. Me dan un segundo. Voy a leer Romanos. En el capítulo 6 está toda la respuesta, pero voy a enfocarme en el 14, 15 y 16, en estos versículos del capítulo 6. Permite leerlos, por favor. Sí, pues claro que sí. Amén. Romanos capítulo 6, versículos 14, 15 y 16, palabra de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quienes obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Con todo respeto, hermano Joel, yo no tengo nada más que agregar ahí como ser humano. Ok, muchas gracias, Benjamín, por compartirnos de Romanos capítulo 6. Gracias. Lisbeth y Sergio Alejandro. Lisbeth, ¿por qué un mensaje de ley? Y tal vez mi pregunta no es muy clara, pero ¿qué es lo que vio Jesús en esta situación que le dejó en claro? Necesito Ok, compartir ley. sí, yo creo que en la primera parte nos dice claramente que había un experto de la ley, ¿no? Alguien que sabía mucho a apegarse a los 10 mandamientos y cumplir la ley. Él sabía de derecha a izquierda, ¿no? Todo lo que es la ley. Entonces, cuando le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Eh, vemos que Jesús le dice qué está escrito en la ley, lo que está escrito en la ley, ¿no? Y le pregunta cuál es el mandato.
Entonces, yo veo en este caso que el experto en la ley quiere cumplir los 10 mandamientos y quiere cumplir el primer mandamiento, pero él no lo cumple, por eso más abajo expone la parábola del buen samaritano. Entonces, cuando nosotros queremos heredar la vida eterna por nuestras obras, porque decir que hemos obedecido los 10 mandamientos o tratamos de obedecer o hacer obras para heredar la vida eterna, estamos mal. Pues bien dice que si fallamos en uno solo, estamos destituidos, ¿no? Entonces, lo veo en ese sentido que quería saber de la vida eterna, pero quizás los expertos de la ley, como en la actualidad, muchos piensan que las buenas obras, cumplir mandamientos, estar en la iglesia, hacer buenas obras, te haces ganador de la vida eterna. Entonces veo que Jesús le estaba haciendo ver, él sabía los mandamientos, él contestó el primer mandamiento y por eso Jesús le muestra, ¿no? Le muestra que él no ha cumplido realmente como él piensa que sabe, ¿no? Entonces veo la ley ahí que se muestra porque él no lo ha cumplido. Él no lo ha cumplido y pues está yendo en contra de los mandamientos de la ley que Dios nos ha dado. Eso, creo que eso lo que nos acaba de comentar es el diagnóstico correcto para este caso. Y les quiero pedir una disculpa por tal vez no haber haberlos guiado bien en las instrucciones para este ejercicio. Pero lo que yo estaba buscando para la primera parte de identificar era algo más como lo que nos estaba explicando la hermana, de que identificar en este texto bíblico el problema. El problema es como nos indica la hermana y como nos indica, eso no la sacó ella de su propia cabeza, viene en el Evangelio de Lucas 10:29, dice, pero aquel queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús. O sea, él creía saber toda la ley y bueno, parece que sí, se la sabía bien, pero también creía que se podía justificar a sí mismo. O sea, ese es el diagnóstico. La persona con quien Jesús está hablando básicamente cree que es salvo por sus propias obras, por su propia obediencia, por su propia bondad, digamos. Él cree que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Es como que, pues ya lo hice, ya lo estoy haciendo. ¿Qué más tengo que hacer? Él cree ya un santo, ¿verdad? Por sus propios actos, por su propio conocimiento de la ley de Dios. ¿Okay? Por eso Jesús dice, tengo que aplastar esa arrogancia, este señor está equivocado. Y si sigue así, creyendo en sí mismo para la salvación, se va a morir en sus pecados. Jesús no quiere eso. Por eso Jesús dice, tengo que mostrarle que él también ha pecado contra Dios. No puede ni con dos reglas, amar a Dios y amar al prójimo, ni puede el Señor con eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Grupo Gospel, por su trabajo. Le damos un minutito para el Grupo Evangelio. ¿Algo más que quieren agregar al caso, Rolando? Gracias por su paciencia. Muchas gracias. ¿Me puede permitir compartir la pantalla, por favor? Claro. Ustedes también entregaron un trabajo y de una vez pueden compartir porque Sí. también ya ahora pueden digamos, dar un aporte para cerrar ya el primer caso y ya por tiempo después de ese comentario vamos a pasar ya al segundo caso. Sí, Que no puedo está compartir vinculado, la ¿verdad? pantalla. Sí, no puedo compartir la pantalla en Ahora este sí, primer hermano. paso. Creo que estaba activado algo de seguridad
en la configuración, pero ahora sí puede. Justo para nuestro grupo. Hermano Joel, estaba claro lo que ha explicado la tarea, por eso a la anterior clase le volví a preguntar, ¿no? Porque no entendí, pero nosotros sí hemos entendido, no es que no nos dio claro, tal vez no hemos puesto mucha atención. Dice, como nos dio la tarea, ¿no? Hemos identificado primero el aconsejado, que sería maestro de la ley, el consejero, que sería Jesús. Ahora, en esa historia que nos mandó, hemos identificado las tres cosas, ¿no? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Cómo ha identificado Jesús el problema? ¿Cómo ha validado Jesús el problema? Porque Jesús es el consejero en esta historia, ¿no? ¿Y cómo ha aplicado Jesús? ¿No? Entonces, le hemos puesto subíndices para que sea más claro. 1.1, las emociones. Se siente mejor que otros, hipocresía, ¿no? Jesús sabía que era hipocresía, porque le dice, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Pero no acuerdo, ¿no? No muestra compasión por las personas porque Jesús sabía que era un maestro de la ley. 1.2, el problema y o pecado, así le hemos unido esta parte, dice, se quiere justificar a sí mismo. Es decir, no quieres reconocer el rigor de la ley. Él dice, sabe que la ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero él quiere restringir el sentido de prójimo, ¿no? El estado espiritual, esto le hemos añadido el 1.3, porque esto hemos visto que es importante, ¿no? Aquí puede ser penitente o impenitente. El maestro de la ley, o sea, Jesús identifica, ¿no? Como consejero, que él es impenitente. O sea, ¿qué quiere decir? Confiado en su pecado, ¿no? Jesús hace esta validación, tal vez aquí un poquito no está muy claro, ¿no? Mostrar compasión por las 2.1 circunstancias del pasado. Se cree mejor por ser maestro de la ley. Ser maestro de la ley no era cualquier cosa, ¿no? Jesús sabía eso, ¿no? Había hecho sacrificio y todo eso, y por eso se creía mejor, ¿no? 2.2 circunstancias del presente. No cree que Jesús es el Cristo, ¿no? Jesús sabe que él no cree que Jesús es el Cristo, aunque le dice maestro, ¿no? Ahora, ¿qué hace Jesús como consejero? Aplicar, o sea, enseñar. ¿Qué enseña? La ley como espejo. ¿Por qué? Porque es un impenitente, ¿no? Su situación espiritual es impenitente. Jesús identificó eso. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús le enseñó una aplicación específica de este mandamiento, ¿no? O sea, le muestra una situación específica para mostrarle que él no estaba cumpliendo este mandamiento, no cumplió nunca. 3.2 Evangelio. Nada de Evangelio porque el maestro de la ley no reconoce su necesidad de un Salvador. Jesús le dice, no, ve y haz tú lo mismo. Y él, si hubiera dicho el maestro de la ley, Señor, no puedo, es imposible, Jesús le hubiera predicado luego Evangelio, pero él no reconoció su pecado, ¿no? Ley como guía. Nada de ley como guía porque el maestro de la ley no cree en Jesús como su único Salvador. Entonces, aquí vemos el resumen, ¿no? El consejero es Jesús, el aconsejado es el maestro de la ley. Jesús hace estos, bueno, aunque Jesús no ha hecho esos pasos, pero identificamos esto, ¿no? Identificar, validar y aplicar. En resumidas cuentas, ve que su estado espiritual era impenitente, por tal sentido le enseña ley y en todo su rigor, ¿no? Mostrándole un caso específico de cómo él no cumplió y no cumple la ley, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y veo que en muchos puntos los dos grupos dijeron lo mismo o algo parecido, pero en otras palabras. Me gusta la forma en que así está todo organizado, ordenado, hermano. Muchas gracias. Eso es de ayuda para mí también. Mi cabeza es más caótica y de ver todo así organizado y enumerado, eso ayuda. Eso ayuda, yo creo que a poner en orden los pensamientos. Em, me gusta también el punto 1.3, el estado espiritual. Eso, mis hermanos, es en pocas palabras, eso es el punto, es uno de los puntos clave del libro Ley y Evangelio que estamos leyendo por el pastor C.F.W. Walter. Es ayudarnos, animarnos a
a hacer lo posible por analizar no tanto no solamente la situación, si se ha cometido o no un pecado, pero de analizar a la persona. Si la persona bueno, de lo que podemos observar y escuchar y ver, es si la persona ya es penitente o impenitente. ¿Ok? Y en este caso es claro que no, la persona ni reconoce su pecado, entonces cómo se va a arrepentir de un pecado que ni cree que ha cometido? Entonces, eso sí, me ayuda mucho, Rolando, que incluyan Grupo Evangelio ese punto. Y Sí, hermano, gracias. justamente pues, categoría de estado espiritual lo hemos sacado de la última lectura de Walter, Ujú. porque él dice eso, ¿no? Sí, Necesitamos identificar su estado espiritual y le hemos visto que es clave acá, porque en las dos historias los dos dicen casi lo mismo, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero dice lo mismo. Esta persona dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Casi las mismas palabras, parafraseadas, pero hay un entorno que nos hace identificar que son las mismas palabras, uno es otra cosa y el otro es otra cosa, ¿no? bueno, de una vez ya pueden pasar al segundo caso. Rolando, no sé si puede poner el texto y Rolando si nos puede indicar si usted o alguien más va a darnos el análisis suyo del caso 2. Perdón, aquí tengo anotado. Grupo Evangelio, Rolando, Benjamín, Diosnel, Luis, Patricio. Pues están aquí ustedes tres y también saludamos a Luis y Patricio por medio de la grabación. Rolando, Benjamín y Diosnel, no sé si han elegido vocero para la primera parte o cómo lo quieren manejar ustedes. Sí, no hemos elegido un vocero. Tal vez el hermano Diosner, él aquí Adelante. estaba bien inspirado, estaba con esta historia. Hasta incluso le ha puesto un título que está aquí abajo, le hemos puesto. ¿Dónde está? Ay, no sé dónde hemos puesto el título. Ahí Bueno. está, hermano. El hermano Diosner le ha puesto. Sí, ahí está, ahí está. Diosnel, ¿nos puede explicar el título que eligieron? Dice Rolando que andabas vos bien inspirado con esta historia. Sí, pastor. ¿Del primer lectura o de la segunda? Perdón, ya en el caso 2, el del libro de Hechos del carcelero en Filipos. Sí, sí, pastor. Y por ejemplo, cuando Pablo y Sila oraba, parece que el carcelero llamaron para ser guardias cárcel. Nosotros acá en Paraguay llamamos guardias cárcel. Guardia Y este cárcel, sí. carcelero, por ejemplo, se dice, acá nosotros a los presos decimos carcelero. Y este es el encargado en este turno, en esta noche. Pero Pablo en este lugar siempre predicaba y tuvo problemas. Y se nota que en esta historia, en este carcelero, escuchaba luego el testimonio del apóstol Pablo. Por eso cuando oraba, parece que el carcelero durmió. De mí también me pasó cuando yo estuve también en Guayacárcel en Penitenciaría Nacional. Dormí también ¿Y en medio de los internos. cuál es el castigo en Paraguay? Y yo estuve trabajando un poco meses como guardia penitenciario, además de la Penitenciaría Nacional, donde llega más criminales. Y también me pasó esta cosa. ¿Y te regañaron? Y es peligro, hermano. Es un peligro, trabajo peligro, porque en Penitenciaría Nacional entra todos los criminales internacionales y todos los peligrosos entran. Manteníamos 4.000 internos. Nosotros estamos 150 nomás los guardias cada noche. Y este preso, por ejemplo, se levantó y se asustó, porque según la pena capital en Roma, sí te fuga de vos un preso ahí, según la entiendo yo. Pena capital. Acá nosotros llamamos, si vos sos un agente de que lleva al reo para declarar y te esconde, si el reo va a salir 10 años, vos tomas su lugar, toma vos el 10 años.
Y según el ley romanos, es pena capital. Si te fuga de vos serás condenado a muerte. Y Ish. este carcelero se levantó y pensó que se fueron todos los presos. Y él intentó suicidar porque sabe que le está esperando la ley capital. Pero como Pablo le mostró a él la poder de Dios, que es la grandeza, porque Pablo también fue garroteado, fue torturado y en medio de la gente fue apedreado, maltratado, pero mostró Pablo en este momento a este carcelero qué es la grandeza que mostró en aparte en este terremoto, y también este carcelero intentó suicidar y diciendo no haga nada, estamos todos aquí. Y ahí para este carcelero se nota que ya escuchaba los testimonios de Pablo cuando predicaba, por eso se postró delante de él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en esta noche Pablo y eso estaba, parece que engrillado sus piernas con cepos. Una noche de miseria se convirtió en una noche de gozo, porque el carcelero llevó a él en su casa para dar cena y lavarlo a azote. Y para nosotros, y a través, siempre usamos la historia bíblica, mostrar cómo Dios muestra su poder en cualquier lugar, porque alguna gente escucha la historia bíblica y a veces no lleva en cuenta, pero en este punto muestra la grandeza que es la obra de Dios a través del apóstol Pablo. Ok, excelente. Gracias, Dios, Nelly. Sí, sí es cierto lo que dice el hermano Rolando, que andabas inspirado con esta historia. Qué bien, mi hermano, y gracias por compartir tu experiencia como guardia cárcel. Sí, So, pastor, sí, pastor. todavía he entrado en la cárcel, en varias en México y con grupo indígena en Estados Unidos y varios cárceles en Estados Unidos, pero nunca he entrado a una cárcel paraguaya, aún no. A ver si hay posibilidades de entrar a compartir la palabra, hermano. Bien. Tal vez algo más se puede acotar. Sí, Un resumen, ¿no? sí, Para que esté adelante. bien claro. El aconsejado sería el carcelero, ¿no? Ujú, Que necesitaba consejo. Los consejeros serían Pablo y Silas, ¿no? ujú, Ellos le aconsejaron a ellos. Pablo y Silas, ¿qué identificaron? Que tenía temor, ¿no? El carcelero. sí. ¿Qué identificaron entonces bueno, problema y pecado? No hemos puesto nada porque ahí no Bu- había, ¿no? Bueno, pero no, yo creo que sí saben, nada más que es tan obvio que no lo pusieron, que pues el problema es que no tiene la salvación, no conoce a Cristo, ¿verdad? Ujú. O sea, Sí. eso sí, ese tipo de, cuando hablo de problemas, es algo así se podría declarar ahí en esa parte, de que nunca parece que aparte de lo poco que tal vez escuchó en los himnos, en los salmos que cantaban eh, Pablo y Silas, parece que el carcelero todavía no conoce al Ujú. Evangelio, a Cristo, Ujú. ¿verdad? Ahora, el punto 1.3, ¿no? Pablo y Silas identifican que él estaba arrepentido, ¿no? Porque estaba con temor, o sea, arrepentido en el sentido de que tenía miedo por el castigo de la ira de Dios, o sea, Sí, aparte de otros castigos, ¿no? sí. Por eso les preguntan, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La validación que hicieron Pablo y Silas, ¿no? Circunstancias del pasado, pensó que los presos habían huido, ¿no? Pues Ujú. estaba desesperado. El carcelero, circunstancias del presente, se postró delante de ellos, ¿no? No les, o sea, fue grave, como dice el hermano, como habló hace rato, Dios mío. La aplicación, ¿no? ¿Qué enseñaron Pablo y Silas? Ley como espejo no enseñaron porque estaba ya arrepentido, ¿no? Le enseñaron el evangelio. Creen en el Señor Jesús, ¿no? Le hablaron la palabra del Señor. No sé si se me ha ido de mi cabeza, pero creo que también se bautizaron, ¿no? Les daron el sacramento del bautismo. Claro, ahí Ley, mismo también es evangelio. El bautismo es puro evangelio, ¿verdad? uh-huh.
Entonces, evangelio en palabra y en sacramentos le dieron, ¿no? Sí, Como podrían consejeros. agregar eso, sí. Y ley como guía, muy posiblemente, ¿no? Porque dice el texto, le hablaron de la palabra del Señor, ¿no? Con toda seguridad les enseñaron ley como guía. Sí, Eso es lo que quería acotar. Ujú. muy bien, me gusta mucho. Yo me pongo en el lugar del carcelero y tal vez ya se estaba imaginando el castigo que le iban a dar, la pena de muerte y por haberlos dejado salir, que tal vez ya estaba imaginando la vergüenza que iba a pasar su esposa y los niños, ¿verdad? De todo eso, tal vez su vida ya en un instante ya se estaba imaginando todos los castigos y bien, Benjamín, gracias por su paciencia. Escuchemos también de Benjamín que trabajó con Rolando y Diosnel en este trabajo. Adelante, Benjamín. Gracias, hermanos. Bueno, realmente me agrada mucho. Mi corazón se llena de alegría para solamente con escucharlos, porque muy interesante lo que la palabra de Dios, el mensaje nos dice. Solamente resta agregar que aquel evangelio puro, básicamente en el versículo 28 del capítulo 16, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ante el comentario del hermano Dionel, se me imagino yo con esa responsabilidad tan grande y que le pase eso en esa época. Para el carcelero tiene que haber sido, ¿cómo así? Esto no tiene sentido. O sea, y a él le costaba la vida y él no tenía la culpa porque era un terremoto ante ese suceso. Ujú. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo obró en el corazón del carcelero y es una prueba más de que no depende de nosotros, sino de la palabra de Dios. Amén. Gracias. Hey, gracias, Benjamín. Muchas gracias. Y gracias, Grupo Evangelio, por su trabajo en este caso. Ahora quiero pasar ya, bueno, abrir el foro a todo el grupo, a todos los participantes hoy. A ver si Grupo Gospel, si ustedes tenían algún otro aporte, algo que agregar para, para el caso 2, ahora sería el momento. Y también, pues ya la conclusión, las preguntas de conclusión que eran simplemente qué tenían en común y qué tenían de diferente estos dos casos. Y porque hay una aplicación ahí, hay una aplicativa para nosotros como consejeros de cuando nos encontramos con alguien así, vamos a hacer así, vamos a compartir tal. Cuando encontramos, como en el caso 2, alguien así, pues vamos a aplicar ¿cuál? Ley y evangelio, ¿ok? O sea, hay una lección aquí de estos dos casos, una lección muy importante y concuerda con lo que estamos leyendo en el libro de Ley y Evangelio de Walther, las lecturas. Bien, grupo Gospel, ¿algo más que querían aportar para el caso 2? ¿Algo que no se ha dicho? ¿Algo que ustedes notaron ahí? Okay. Sí, creo que en la parte de aplicar, como mencionaban los demás hermanos, vemos en esta historia evangelio, ¿no? Y es, es increíble ver que el evangelio
no solo fue para el guardia, ya, el que sea guardia, sino para toda su familia, porque más adelante dice que fueron llevados a casa y él y toda su familia ahora eran creyentes en Dios. Entonces, es el evangelio genuino y puro que Pablo le comparte, ¿no?, al carcelero, y también una bendición para toda su familia, para toda su descendencia. Muy bien, o sea, viendo los beneficios no solamente para el individuo, pero también con los seres queridos de él. Seguramente ustedes han experimentado eso, ¿no? Algunos de ustedes em, cuando el evangelio te llega, es algo que también puede llegar a los tuyos también, ¿verdad? A los que son más cercanos a tu corazón, en tu hogar, en tu vida. O sea, también puede ser una bendición. Bueno, a mí me encantó esta primera línea que veo en su trabajo, Grupo Gospel. Dice, estamos ante un caso de necesidad de puro evangelio, ante un hombre desesperadamente busca el consuelo y la salvación. Okay. Y ahora veo que también ustedes investigaron y buscaron escrituras aptas para esta situación. Me encanta, me encanta. O sea, a primera vista estoy viendo los versículos ahí de Romanos, de 2 de Corintios, excelentísimos. Grupo Gospel, muy buen trabajo, los felicito mucho. Y los dos grupos identificaron, yo creo que bien, que el primer caso era de ley, el segundo caso era de evangelio. Y pues la última pregunta, la última parte de qué tienen en común los dos casos y qué tienen de diferente los dos casos, creo que pues ya, pero alguien nos puede llevar a una conclusión simplemente respondiendo esas dos preguntas. Benjamín, adelante. Gracias, hermano Joel. Bueno, voy a leer mi comentario, independientemente de que uno no sea ley y el otro sea evangelio. ¿Qué tienen de diferente? En el primer caso, el intérprete de la ley está atacando a Jesucristo y él, siendo 100% hombre y 100% de Dios, le responde por medio de la ley. Claramente lo demuestra en Lucas 10:27. En el caso del carcelero, Dios le contesta de igual manera al carcelero, pero le responde por medio de Pablo. Esto es lo diferente. O sea, Pablo simplemente le predica evangelio y Pablo evita el suicidio del carcelero y lo ganó para Cristo. En Hechos 16, 28 y 31 nos lo demuestra. Pero como observación, quiero decir que Dios sabe desde cuándo y cómo nos elige para su obra. En la palabra de Dios nos lo dice en Juan 15:16, donde nos da un bello mensaje que ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Algún dato lo considero fundamental, que es el tema del suicidio, como observación de igual manera. Pienso que el Evangelio es una gran herramienta que el Señor nos da para ayudar a las personas que estén deprimidas eso llena mi corazón de alegría y esta historia nos lo demuestra, como en el caso del carcelero, porque solamente Dios sabe cuándo y cómo moriremos y por ello si alguien se suicida, pues nunca entenderemos por qué lo hacen. Mateo 27:5, que es el caso de Judas, en 1 Samuel 1:4, en 1 Samuel 30:4 y en Jueces 16:30
demuestran que es un tema supremamente delicado y que hay que trabajar muy fuerte en ese aspecto con el Evangelio. Y por eso y por otras muchísimas razones, el Evangelio es una gran bendición, hermano Joel. Esa es mi intervención hasta ahí. Ok, gracias, Benjamín. Y Benjamín menciona algo interesante de que a veces en casos de cuando hay posibilidad de suicidio y todo, me veo importante también la parte de validar, porque a veces a primera vista estamos viendo solamente lo que está sobre la superficie, de que, están pensando en quitarse la vida, o tal vez va de la mano con el suicidio, tal vez algún pecado, ¿verdad? De una adicción, y fácilmente vamos directo a la ley, pero sin pensar en el contexto, sin pensar en el por qué, sin pensar en el de dónde viene qué será, depresión o adicción o lo que sea. O sea, pensar con compasión en toda la situación. Y entonces, porque fácilmente uno puede golpear con la ley cuando de hecho tal vez la persona ya está en esa situación porque la persona misma ya se ha golpeado con la ley bastante, ¿verdad? Su propia conciencia o, bueno, eso solo digo, pero lo digo porque en mi experiencia algunos casos son así. Ok, perdón. Rolando y Lisbeth, veo dos manos. Rolando, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Me podría dar la oportunidad de compartir la pantalla, por Sí, favor? claro que Muchas sí. gracias. Ahora sí. Muy agradecido. Para que esté más clarito. Sí, adelante. ¿Qué tienen en común los casos? Bueno, vemos la categoría aconsejados, ¿no? Ambos eran pecadores. El maestro de la ley y el carcelero eran pecadores, no eran distintos, ¿no? Y su pregunta, hermano, estaba casi igual también, ¿verdad? Las palabras de su pregunta, ¿verdad? Sí, también. Pero el Tienes razón. espíritu de la pregunta era muy distinto, ¿verdad? O sea, Sí. sí. O sea, ¿cuáles eran las palabras exactas? Uno dice ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? en Lucas y en Hechos, ¿qué tengo que Dice, hacer para ser salvo? Algo así, ¿verdad? Dice salvo, creo. sí, Sí. dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ajá, o Pero sea, hay una contraste, ¿no? sí, casi lo mismo, pero conociendo todo el contexto, sabemos que hasta con distintos motivos, ¿verdad? Con distintos, o sea, tomen en cuenta eso, hermanos. Dos casos pueden parecerse en cierto sentido a primera vista, pero dos casos pueden ser totalmente diferentes, ¿ok? Y eso quiero que les quede en claro. Pueden acercarse a ti dos borrachos, dos que están batallando con el alcoholismo y a veces hay que tratar esos dos casos totalmente de manera distinta. Puede uno hablar con dos homosexuales o lesbianas, pero hay que tratar el caso según la información que tiene uno y según lo que uno ve, observa, escucha y según lo que uno diagnostica, ¿ok? Bien, ahora le interrumpo, Rolando. Adelante. Sí, voy a extender un poquito ya que mencioné ese tema. Yo quería dar así puntual, pero es bueno también hablar sobre esto. Lo distinto también aquí no hemos anotado porque el tiempo no nos ha dado para hacer el trabajo, pero es también que uno, al ser maestro de la ley, él conocía la Biblia, ¿no? Ah, El carcelero muy probablemente no conocía la Biblia, no era un gentil. ujú, Ahora, acá, por ejemplo, en el caso del maestro de la ley,
le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no les responde, le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Dice, ¿no? ¿Cómo está escrito en la ley? ¿No? Entonces, porque era maestro de la ley, sabía. Ahora aquí es bueno aclarar un concepto bien importante, porque muchas veces cuando leemos ley, pensamos que ley, ¿no? No es así. Aquí ley significa el Pentateuco, ¿no? Y en sentido más amplio, todo el Antiguo Testamento. Y en el Pentateuco, por ejemplo, Lutero dice, ¿no? El Génesis es un libro evangélico, dice, ¿no? En todo el Pentateuco encontramos mucho evangelio, en todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué lees? Si el maestro de la ley hubiera respondido bíblicamente, hubiera dicho, se hereda la vida eterna solamente por la sola gracia, por la sola fe, porque esa enseñanza no es nueva, está en la ley en sentido amplio, ¿no? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? En sentido amplio. Parafraseando, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Y al ver su respuesta que dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se da cuenta, Jesús le expone que hay una diferencia ahí en la pregunta. Aunque la pregunta es la misma, pero el sentido es distinto, ¿no? El maestro de la ley había hecho, vamos a decir, como estamos pasando la clase de Wharton, ha mezclado la ley y el evangelio. Jesús le estaba enseñando a dividir la ley y el evangelio. En cambio, el carcelero, la diferencia era que él muy posiblemente no conocía las escrituras, ¿no? Y también todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que el carcelero se arrodilla, seguramente él no dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente lo dijo con desesperación, ¿no? Y por eso aquí en el Aconsejados vemos que el maestro de la ley no estaba arrepentido. En cambio, el carcelero estaba arrepentido, tenía temor. Sabía él que merecía la ira de Dios, por eso él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, ¿no? Entonces el consejero, la diferencia es, no le predica el evangelio al maestro de la ley, ¿no? Jesús no le predica al maestro de la ley evangelio, porque hemos visto, él era un impenitente, o sea, no le predica evangelio, le predica ley para que se arrepienta, ¿no? Pero así todavía no se arrepiente, ¿no? En cambio, el consejero les predicó evangelio al carcelero y los bautizó al carcelero y a su familia, ¿no? O sea, les predicó ley en palabra y en sacramentos. Ok, pues Todo. no, muy bien dicho, gracias. Esto es ya aplicando lo aprendido en el libro de la importancia de diagnosticar. Y para eso uno quiere llegar a ser estudiante de las personas, de su actitud, de su lenguaje no verbal, ¿verdad? De su lenguaje corporal, su cara, su historia, todo eso nos va a ayudar a ver si... y siempre es importante, si no estamos seguros, preguntar, preguntar. Con preguntas uno llega a saber, ¿ok? Bien, Lisbeth, adelante. Sí, un poquito para complementar también respecto a qué tienen en común estas dos historias, sería que los dos tuvieron la oportunidad de ser salvos, porque si vemos más adelante en la historia del buen samaritano, Jesús le está dando la respuesta por medio de una parábola y le está diciendo, mira, esto tienes que hacer y le hace ver, ¿no? La situación B y haz lo mismo. Y tuvo la oportunidad de arrepentirse, ser salvo, pero bueno, vemos que no, lo rechazó, ¿no? Rechazó. A diferencia que el otro recibió el evangelio, entonces para mí los dos casos tuvieron la oportunidad de ser salvos. Y las diferencias tal cual, como vemos, se predicó la ley y a un caso y al segundo el evangelio y vemos que el uno rechazó, creo, rechazó
el mensaje de Jesús y el otro pues recibió con mucho Ujú. gozo. Amén, bien dicho. Lisbeth nos indica que es la ley y el evangelio tienen la misma finalidad. O sea, los dos bueno, en los dos casos queremos que la persona sea salva, ¿verdad? Pero si alguien aún no reconoce ni se arrepiente de su pecado, como en el caso del abogado, primero la ley tiene que hacer su trabajo de aplastar, ¿verdad? Como indicaron hoy. Pero la intención, el objetivo es lo mismo. Jesús quiere que el abogado sea salvo, igual que el carcelero. O sea, en cualquier de los dos casos, si te encuentras con una persona que necesita de ley para aplastar su corazón arrogante, pues también deseamos que esa persona sea salva, pero primero tenemos que empezar con la ley para que vean, para que se den cuenta de sus pecados. Excelente trabajo, mis queridos hermanos. La verdad, estoy impresionado. Les va súper bien y estoy súper contento y ustedes están captando el espíritu de este curso. Yo sé que se hace un poco repetitivo esto de ley, evangelio, pero la verdad, como si ustedes ponen en práctica estos conceptos, no solamente en sus grupos, pero hasta con sus hijos, con sus parejas. Si ven que sus hijos ya están tristes por algo que hicieron, no hay que seguirlos aplastando, no hay que seguirlos golpeando con la ley. Si ya se dan cuenta de lo hecho, ya es momento de compartirles el evangelio. Y a veces después sí hay que compartirles algo de consecuencias, ¿verdad? A los hijos. De te quiero y te perdono. Y ahora ya no, durante una semana no vas a, no sé qué, el celular, el video, no sé cómo, pero aplicar ley y evangelio no solamente en el ministerio, en un grupo, en una iglesia, también en la vida diaria. Bien, hermanos, vamos para el miércoles les voy a encargar ahora mismo la próxima lectura, lectura 4, se va a titular el documento lectura 4 y va a haber unas preguntas de aplicación, preguntas de repaso, digamos, y antes de que se me olvide, eso sería para el miércoles. Solo les advierto que está poquitito más más larga la lectura, así que recomiendo si tienen tiempo, no esperar hasta el último momento para hacerlo. Ok, ahora mismo ya les encargué la lectura para el miércoles. Bien, hermanos. Gracias por su trabajo. Fue muy edificante la clase y los trabajos que compartieron ustedes. Terminemos con una oración. Padre Santo, danos lo que necesitamos en cada momento. Yo sé que hay momentos en mi vida, en nuestras vidas, en que necesitamos que alguien nos predique la ley. Cuando andamos mal, cuando nos desviamos como ovejas perdidas, Señor, pon en nuestro camino predicadores, consejeros fieles, quienes nos traen de vuelta al rebaño. Señor, y luego cuando ya nos ha golpeado la ley, cuando nos ha golpeado la conciencia, cuando ya nos ha quedado muy claro que hemos pecado contra ti, Señor. También bendícenos con fieles predicadores, consejeros, maestros, amigos cristianos que nos recuerdan
día tras día de tu amor en el puro evangelio. Señor, que también nuestro bautismo, el hecho de que hayamos sido bautizados, perdón, em, que ese nos consuela cada día de que nos has limpiado, lavado y que pues que nos, que nos consuele tu Espíritu Santo, recordándonos tus promesas, que las lecturas bíblicas devocionales que hacemos, hasta las tareas que hacemos, que no caigan al suelo, sino que se queden pegados a nuestros corazones y que nuestros pensamientos sean guiados por tu palabra, Señor. Y Señor, ya cuando nos hace falta que tu ley nos guíe para servirte y para amar a nuestro prójimo. Señor, que las palabras de estas lecturas sean una bendición y que amemos a nuestro prójimo y pues que seamos salvos todos, nosotros, nuestras familias, simplemente creyendo en ti, Jesucristo. En tu nombre oramos todo esto. Amén. Bien, Amén. hermanos, que descansen, que pasen linda noche y pues los quiero mucho en Cristo y pues los veo el miércoles si Dios nos lo permite. Que Hermano descanse, Joel, doctor yo Eduardo. tengo una preguntita corta, perdón. Sí, Es corta, no adelante, lo voy a adelante. tener 3 minuticos. ¿Está grabando, hermano bebé? Sí, quiere Todavía que, está. bueno, si quiere dejo de Ajá. grabar.